Recibe un saludo de paz y bien. Soy el padre Rafael Ahumada Peñate, párroco de la parroquia San Juan Bautista el Precursor, aquí en Barranquilla. Y quiero hoy felicitar al padre Danilo Cantillo y a toda su comunidad del Padre Nuestro. Tuve la dicha de pasar por allí en los inicios de esta parroquia, de seminarista, luego de diácono, en los tiempos en que la parroquia dependía de la parroquia San Carlos Borromeo, y tuve la fortuna de ser el primer párroco de esa parroquia. Recuerdo que le pusimos el nombre Padre Nuestro porque decía que en Barranquilla había parroquias dedicadas a la Santísima Virgen, a los santos todos, al Espíritu Santo, al Hijo, pero al Padre ninguna. Así que ustedes son la única parroquia dedicada a nuestro Padre Dios. Y a Él dedico esta meditación en el marco de esa oración hermosa que el Señor nos regaló. Y me detengo cuando el Señor Jesús le dice a aquel discípulo: cuando oren, oren así. Y les dice: y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación. Le estamos ahí pidiendo no que no seamos tentados, sino que no seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y la primera cosa que tenemos que pensar cuando pedimos al Padre esto, no nos dejes caer en tentación, es que la tentación es de todos. Sí, es una condición de todos los cristianos. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 a los Romanos, escribe lo siguiente: yo sé que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no hay nada bueno, pues quiero hacer el bien y no puedo. No hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace, es el pecado que hay en mí. Es decir, la experiencia del apóstol Pablo es la experiencia de todos nosotros. También en nuestra carne experimentamos toda clase de tentaciones. ¿Y hasta cuándo será eso? ¿Hasta cuándo se da eso? ¿Qué hay que hacer para no experimentar esta lucha o este combate al que se refiere el apóstol Pablo? Pues hay que morirnos, porque toda la vida vamos a vivir en esta lucha. La vida cristiana, repito, es un combate permanente, es una lucha constante. Por eso decimos, esta palabra, esta oración ha de ser de todos, y por algo el Señor así nos enseña a orar. En el capítulo 8 de los Romanos, el verso 6, dice también el apóstol: porque el deseo de la carne es la muerte, pero el pensamiento del Espíritu es la vida y la paz. Así en nosotros hay esa lucha entre muerte y vida. Eso es, muerte y vida son dos luchas permanentes en cada uno de nosotros. En estos días leíamos en la liturgia la parábola de la cizaña. Efectivamente, nosotros somos buena semilla, pero también en nosotros puede habitar la cizaña. La buena semilla es todo aquello que en nosotros hay de noble, de bueno, de justo. Buenas semillas somos cuando producimos los frutos que el Señor quiere, frutos de amor, frutos de compasión, y somos cizaña cuando nuestras acciones, pensamientos, deseos, cuando nuestra vida se opone al Evangelio, se opone al querer de Dios, la ira, la maldad, así somos cizaña. Esta parábola de la cizaña, y esto que estoy diciendo me recuerda a un cuento de un viejo cacique, un cacique mapache creo, al cual su nieto le pregunta acerca de la vida y le pregunta: ¿y qué hay que hacer para ser un buen guerrero, abuelo? Y este abuelo cacique
le dice al nieto que la batalla que hay que ganar, porque es una batalla que se da a lo largo de toda la vida, es una batalla que se da entre dos lobos feroces que habitan en el interior de la persona. Y dice este abuelo, el primer lobo feroz es un lobo malvado, es iracundo, lujurioso, envidioso, soberbio, egoísta. El segundo lobo también es un lobo fuerte, es un lobo amoroso, valiente, humilde, ubicado, es un lobo bondadoso. Ambos son lobos fuertes que luchan en nuestro interior. Y entonces el nieto le pregunta al abuelo cacique, ¿y quién gana al final, abuelo? Y el cacique le responde, aquel que tú alimentas. Así en nosotros viven estas dos fuerzas, la fuerza del bien, pero también el maligno siempre en nuestro corazón. Todo aquello que se opone a la verdad y al amor. Y dependiendo de nosotros ganamos esa batalla, porque es una batalla en la cual nosotros no podemos ser sino actores. No podemos dejar que las fuerzas del mal nos ganen los ímpetus, la tentación a la ira, a la lujuria, etc. Hay quienes dicen, es que yo soy así, es que yo soy iracundo, o es que yo soy de mal genio, o es que yo soy así tan rastrero en cuestiones sexuales, etc. Porque yo nací así, ¿qué le voy a hacer? Yo soy humano, y se dejan arrastrar. No, Señor, tenemos que batallar. Por eso la vida cristiana es una batalla constante. ¿Y por qué permite Dios que seamos tentados? Porque somos humanos. Dios nos ha creado, no robots, no ha querido crearnos robots, no. Ni somos como Pinocho de palo, no somos marionetas, ni de palo, ni robots, somos personas. Y una de las cualidades hermosas, vitales del ser persona es la libertad. Somos libres y por eso en el buen uso de esta facultad podemos optar por el bien o por el mal. En el buen uso de esta facultad, el hombre puede ganar esa batalla. Acuérdense de aquel pasaje en que el Señor en el Getsemaní encuentra durmiendo a los discípulos y les dice, levántense, ánimo, oren para no caer en tentación. Les invita a la lucha, les invita al combate, ese combate espiritual. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Ser humanos es ser inteligente, es ser seres con libertad, pero también ser humano implica que somos frágiles, somos vulnerables, somos limitados. Por eso nos lamentamos, por eso lloramos, por eso es fácil caer en tentación. Queridos hermanos, la tercera cosa que quiero subrayar es que todos somos tentados y hay unas tentaciones que nos persiguen. Y una de esas tentaciones es a negar el sufrimiento, a negar el dolor. Eso quiere decir negar la cruz. Dice el Señor a sus discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Es decir, asumir en nosotros nuestros sufrimientos, nuestras limitaciones, hace parte de la vida. El mundo de hoy es un mundo muy acobardado. Somos una sociedad muy light. Dicen que los hijos de hoy tienen poca tolerancia al dolor. Hoy se defiende mucho y cada vez con mayor vehemencia el derecho a la eutanasia, al buen morir, es decir, al morir sin dolor. Y como yo no quiero sufrir, póngame una inyección y me muero. El hombre de hoy es un hombre cobarde, le teme al dolor, le teme al sufrimiento. Por eso nos encontramos frente a este panorama. Queridos hermanos, no neguemos la cruz, no neguemos las cargas,
No nos lamentemos. El sufrimiento, los momentos de prueba que vivimos nos ayudan a hacernos más fuertes. Esta situación, por ejemplo, de pandemia universal que vivimos, ha sido un momento también para que muchos caigan en tentación, sí, en la tentación de negar a Dios, en la tentación de cuestionar a Dios, en la tentación de querer hacerle, ponernos por encima de las situaciones que nos rodean y enfrentar a Dios diciendo: ¿y por qué esta pandemia? ¿Y por qué permites esta situación? Y así no debe ser, y esto no debe ser, y la enfermedad no debe existir, y la muerte no nos debe tocar, y el desempleo no nos debe visitar, y la pobreza es una maldad. Y cuando nos tocan los males, puede que tú, cristiano de toda la vida, católico de pura cepa, te hayas enfrentado a tu Dios para reclamar, para exigir. Podemos tener la tentación de enfrentar inclusive las decisiones de la iglesia, o hablar mal del Papa o de los pastores frente a todo esto. Cuando el tiempo de prueba nos va apretando, el hombre se va rebelando y va buscando culpables. Y por eso esta es una tentación de la soberbia, de alzarnos por encima de todos y querer que Dios esté por debajo de lo que nosotros queremos. La soberbia de querer tener a Dios como una lámpara de Aladino, al cual yo le pido para que Él me dé, y Él me debe dar lo que yo le exijo. Dios no es así, así no actúa Dios. Dios no es servidor de nosotros, nosotros servidores de Él. Una gran tentación es esa, la soberbia. La otra tentación es la tentación al tener, al querer vivir para llenarnos de cosas. Y así el hombre llega muchas veces al final de su vida cargando 2 maletas pesadas, lo que fue adquiriendo a lo largo de la vida. Y al final son maletas cargadas de chécheres, de cachivaches, cosas que al final no le sirven para su salvación ni para su felicidad. Porque son montones de dinero, montones de cosas, montones de títulos, montones de fama, cosas que lo han hecho más vanidoso, más fuerte aparentemente, pero al fin y al cabo son cosas que se fuman entre las manos, porque nada de eso se lleva. La tentación al tener nos persigue toda la vida. O también la tentación al placer, vivir para el placer, dejarnos llevar de los deseos. Y allí están nuestras experiencias lujuriosas. Te invito a que hagas hoy a que hagas memoria de las escenas de la vida tuya. ¿Y cuántas de esas escenas te encontrarás viviendo situaciones de profunda lujuria, de desorden en tu modo de vivir tu dignidad, tu sexualidad, tu castidad? Y encontramos entonces quienes se desenfrenan con todo tipo de relaciones en un mundo erótico, sí, porque el mundo de hoy es un mundo que no tiene límites en nada. Este aparatico, aquí hay de todo, y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y también los adultos, todo el mundo cae en esa tentación. La pornografía y todo tipo de desenfreno entra por aquí y por las redes sociales, y no hay quien les ponga freno. Y el hombre de hoy es un hombre así, que no entiende de cordura, no entiende que ese lobo firme, valiente, humilde, tiene que ganarle a ese otro lobo malo. ¿Cómo vencer entonces la tentación? Alejándonos de todo aquello que nos hace caer en eso. El Señor dice en una de sus enseñanzas: si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Es decir, todo aquello que hace que tú caigas en la tentación, toda persona que te lleva a ese ambiente de pecado, toda circunstancia que te lleva a caer más bajo en el pecado, tienes que cortarla. A veces tienes que dejar de frecuentar ciertos sitios, dejar de hablar con ciertas personas. No vayas donde no debes, no camines
Y no te agites por llegar donde tú sabes que te va a hacer daño. No está bien. Eso significa cortar con aquello que te lleva a la tentación. Y segundo, orar. Oren para que no caigan en tentación. La oración es la fuerza del cristiano. La oración es nuestra palanca. Sin oración no vivimos. Sin oración el hombre muere. La oración nos acerca a Dios. La pereza en la oración nos vuelve raquíticos espiritualmente, nos hace frágiles, vulnerables a la tentación. Tercero, mantenerte en los sacramentos, en gracia, la Eucaristía, la confesión permanente, el arrepentimiento sincero, tu acto de contrición permanente, el revisar la vida tuya. Mi director espiritual, cuando yo era un muchacho, me decía: Rafa, para mantenerte en sintonía con él, haz 3 cosas. Lee la palabra diariamente, el evangelio todos los días. Segundo, revisa qué has hecho de bien y qué has hecho de mal. Y tercero, ora a mi Dios permanentemente. Entonces, revisar la vida es algo que tenemos que hacer. Y por último, servir. Porque la vida no nos ha sido dada para nosotros, para engordarnos nosotros mismos, para nuestra autosuficiencia. Nuestra vida se nos ha dado para darla, para ser hombres de manos extendidas, de corazón gigante, vivir para la caridad, vivir para la compasión. Eso tenemos que alimentar: la compasión, la oración, la humildad, la caridad. Alimenta eso y serás un vencedor en esta batalla frente a todo tipo de tentación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero invitarte a culminar entonces esta meditación rezando de corazón a nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén.